Este es el video que me pidieron hace un tiempo atrás, el lugar que querían ver, Regla, municipio de guapos, de historia, de devoción. Apartado de esa imagen turística y de bienestar que se quiere vender al exterior. Parte de esa Cuba real que se quiere esconder a los turistas, donde vive el cubano de a pie. Que se muestra Casablanca, pero tampoco completa. Aunque completa sí la hemos caminado en otros videos. Tabla de madera, en fin, lo que aparezca. La cuestión es tener un techo donde dormir. Para llegar usamos la famosa lanchita de Regla, esa que se han intentado robar en varias ocasiones para escapar de Cuba. Esta es la lancha. Para montarse se paga un ticket de 2 pesos en moneda nacional, el equivalente a 0.001 en dólar. Sí, muy barato, para los extranjeros. Y no podría ser de otra manera si un jubilado cobra 5 dólares al mes. No alcanza ni para un cartón de huevos, ni para un pomo de aceite de soya. ¿Cómo están vivos esos jubilados? Bendito exilio cubano, o benditos latones de basura. Lo cierto es que esta lancha la queremos todos o la gran mayoría de los cubanos que hemos o vivimos en Cuba. A pesar de las carencias, despegarse emocionalmente de la patria cuesta. Y eso lo saben ustedes mejor que yo, que aún estoy aquí. Y duele más cuando no ha quedado otra opción que irse. Por aquí pasan diariamente unos 3.000 pasajeros, entre el Muelle de Luz, Casablanca y Regla. La verdad que no puedo coger ninguna ventanilla en la lancha, pero bueno, o sea, hay que ver los permisos en este video, pero les voy a dejar un enlace en la descripción y le va a salir por acá otro video que hice hace algún tiempo, ¿no? Yendo hasta Casablanca, que van a poder disfrutar de la bahía de La Habana. Vamos a empezar aquí, ya. El flujo constante de personas para cruzar la bahía. Si no se hace en lancha, hay que hacerlo en un autobús. Los vehículos ligeros no pueden cruzar el túnel. Bienvenidos a Regla. Este municipio, que es el segundo con mayor peso económico en La Habana, cuenta con 2 asentamientos, la comunidad de Regla y Casablanca. Entre otras cosas, Regla es conocida por la religión, por su iglesia. Son muchos los devotos que vienen al santuario a visitar a la Virgen. Sí, la población cubana es bastante religiosa. En los Orichas, Yemayá. Dicen que la religión es una de las cosas que mueve el mundo. La religión, la política, el dinero. Agreguen lo demás ustedes. Y la comida como medio de control. Unos timbiriches de vez en cuando para distraer a los que viven en el 41% de área urbanizada. El resto está ocupado por instalaciones portuarias, industriales, militares. Más del 50% de las actividades del puerto. Una parte de los que viven aquí trabajan en la terminal de contenedores, los molinos, los astilleros. Desde aquí salen las gacelas, el popular transporte de La Habana. ¿Cómo se llama este parque? Parque de las Madres. Parque de las Madres. Ah, mira, Ahí hay una imagen de la madre Juan Niñito. Sí. Eso que está ahí. ¿Y este parque tiene alguna historia en particular o algo parecido? Bueno, cada parque de él tiene su historia. Lo que yo en fin no me la sé. Pero hace muchos años, mi hijo tiene 40 años y este parque existía como el Parque de las Madres. Es mejor soñar que tener mente positiva. Nada llega. No viene nada. Tener mente positiva. La gente se sienta a hablar mientras espera los mandados, para cuando llegan a la bodega poder comprarlos. Hablan incluso de la falta de agua, que para resolver hay que pagar una pipa por la izquierda. Hay quien puede y quien no puede se queda sin agua. Bueno, la verdad que de esto el cubano no se escapa en ninguna parte de Cuba. No importa
No importa si estás en Miramar, no importa si estás en playa, no importa donde quiera que estés. Eso es lo que toca. Y en La Habana estamos bien, la verdad que en La Habana estamos bien. Si nos vamos a otras provincias, la situación empeora drásticamente. Y eso es lo que está pasando en muchos lugares de Cuba. No solamente en Camagüey, donde la cosa últimamente ha estado bastante caliente. Protestas, cacerolazos, gente presa, apagones de tremenda cantidad de horas. Bueno. Una vez al mes venden el módulo de alimentos a la población. La gente va porque es en moneda nacional y los ayuda a soportar unos días más. Más adelante visitaremos un parque muy curioso para el tiempo en el que se construyó. Hoy han sacado una carpa para vender comida también, una especie de restaurante, pero nadie viene. La gente está detrás del picadillo de soya. En los alrededores del Parque Central hay un teatro, una heladería y personas esperando que abra un local que vende comida. En sitios como este suele concentrarse la mayor cantidad de personas. Este parque donde estamos es el parque de Guaycanamar, el parque central en Regla. Regla siempre ha sido un municipio bastante interesante. Todo lo que está cruzando la bahía llega a ser interesante precisamente por eso, ¿no? Ha sido un municipio que siempre ha tenido bastante fama, no solamente por la comparsa, sino fama de también ser un barrio de gente guapa. Pero Regla es más que eso. En las tiendas de Cuba, en cualquiera que sea, nunca falta el alcohol, aunque sea en la huevería. Ya se empieza a extrañar el pan con tortilla, aquel que tanto se vendía en las cafeterías. Y no es lo único que se extraña. Mientras esta madre extraña muchas cosas, hay otras que su hija no conocerá hasta que salga de Cuba. El cementerio de Regla, construido en 1900. Ya en 1876 se habían comenzado los enterramientos, aún sin terminar la construcción. A esta hora está cerrado, pero el deterioro adentro deja mucho que pensar. La mayoría de los cementerios en Cuba sufren un saqueo constante. Ya no solo se roban el mármol y las cosas de valor que pueda haber dentro de los panteones, sino también los huesos de los cadáveres. Hay quien tiene miedo a visitar Regla, meterse en el interior de las barriadas. Yo tengo más miedo a los derrumbes por las lluvias, a que caminando por la calle me caiga en la cabeza un pedazo de lo que fue Cuba. Si yo les dijera que estamos en 1927, es posible que se lo crean. Quizá no tanto, pero sigo un poco en los años 50 viendo un carro como este que van a ver aquí. Este es el curioso parque del que les hablaba, el parque de la Mandarria o Parque La Mandarria, como quieran decirle. Esta estatua se puso aquí
en 1927. Imagínense ustedes lo que debe haber causado en esa época, que se pensaba de una manera diferente, ¿no? Y se actuaba de una manera diferente. Poner una estatua de un hombre en cuero, como decimos en cubano, en buen cubano. Es interesante ver cómo cambia con el tiempo la manera de pensar, la manera de hacer, de expresarse. Todo va cambiando. La cultura, si hay algo que no cambia en Cuba, sea donde sea, es la dejadez. Inmuebles abandonados, inutilizados completamente. Si fuera para hacer un hotel, rápidamente demuelen todo esto y lo levantan. Así como han hecho en La Habana Vieja, que en menos de 1 kilómetro han hecho como 6 hoteles. Vacíos, pero bueno. La verdad es que caminar por acá se siente como cuando uno camina por uno de esos pueblitos provincianos. Ustedes que han visto otros videos míos por las provincias, yo lo sentí así, de esa manera, como si estuviera caminando por algún lugar de Cienfuegos, por algún lugar de Santi Espíritus, de Villa Clara. Así se ha sentido caminar por acá. Todos estos lugares están cargados de historia, definitivamente, y eso es una cosa de las que hacemos en el canal. Mostrar la historia de los lugares, la cultura, la sociedad, cómo se vive. Ya voy de regreso a casa. Pudiera esperar en la parada, pero la verdad que no tengo mucha paciencia. Yo creo que ya ustedes me conocen o me van conociendo los que son nuevos acá. Voy a llegarme hasta la lanchita porque es la manera segura, la manera rápida. Aunque después tenga que caminar más de la lancha hasta el centro de La Habana Vieja. Pero ahí vamos. Ahí tienen a los muchachos, parece que van a empezar a jugar fútbol acá. El fútbol es un deporte que ha ganado bastantes adeptos en Cuba, más que la pelota inclusive. Y ahí tienen las colas, las interminables colas. Y entre cola y cola, la diversión. La música cuando se está haciendo cola para comprar comida. Bonita estrategia para hacer olvidar a las personas que están en medio de una cola que puede demorar incluso 3 horas de su tiempo, de su precioso tiempo. Familia, hasta aquí este video de hoy. Espero que hayan disfrutado de este pequeño paseo por regla, que les haya sido instructivo. Si así lo fue, déjenme un like, compartan este video con sus amigos y familiares y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestro canal continúe creciendo. Nos vemos en un próximo video.